Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, o bueno, tardecitas serían, ¿no? Estamos solos por ahora. Ah, ¿no? No estamos solos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Qué lindo que nos acompañen. Mi nombre es Ariel, estoy aquí junto a Ujue, ¿no? Ahí abajo a mi izquierda, no sé cómo les aparece en sus pantallas, Juanma. Los saludamos, estamos muy contentos de que nos estén sumando. Vamos a hacer una mini charlita informal entre nosotros tres. Les damos, ¿qué dicen? En Argentina diríamos de changüí. Damos 2 minutos de changüí y comenzamos eh, a las 03, por ejemplo, o 04. Yo estoy aquí en Buenos Aires, Ujue en Pamplona, Juanma en Torrelodones, cerca de Madrid. Eh, Ellos con mucho calor, yo con alguito de frío, y estamos aquí, muy contentos de recibirlos y de que nos acompañen en esta conversación. Eh, ¿Qué tal, Ujue, Juanma? ¿Cómo están? Bueno, con ganas, ¿no? De- Sí, de conversar un poco, de compartir un poco visiones, de recibir preguntas, con ganas. Y a vuestro total servicio, de- este ratito que tenemos. Y la verdad es que yo estoy súper contento porque hace mucho tiempo que no os veo a bastantes de vosotros, así que me hace una ilusión tremenda estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué lindo que estén contentos. Es un gran gusto que nos estén acompañando y a nivel organizacional que nos estén acompañando, desde lo personal también, volver a verlos, compartir este espacio. Eh, la verdad es que es un gran placer y les agradecemos mucho a las 80 y pico de personas que nos están acompañando hasta ahora. En breves minutos ya nos metemos de lleno en el tema del webinar. Eh, Metámonos de lleno ya. Bien, voy entonces con una mini apertura. Mi nombre es Ariel Ver, soy uno de los fundadores de Cubadili. Estoy muy contento de que Cubadili tenga la forma que está teniendo y de que estemos haciendo esta serie de webinars. En esta serie de webinars queremos compartir con organizaciones sociales y gobiernos del mundo hispanoparlante una serie de prácticas, una serie de técnicas que vienen dando muy, muy buenos resultados en tanto en organizaciones sociales y en gobiernos y también en empresas. Y para eso hemos convocado a un selecto grupo de expertos, de personas con mucho recorrido, con muchas horas de vuelo, para que nos compartan sus experiencias. Lo que les compartiremos aquí no son solo conocimientos teóricos o conceptos, que habrá algunos que otros, pero va a haber en mayoría experiencias propias, aprendizajes que tuvimos en esas experiencias y algún que otro consejo que nos animaremos a darles. Eh, Eso, les damos a todos la bienvenida, es muy lindo contar con ustedes, nos gusta leer de qué parte son, de dónde nos están acompañando, así que por favor salúdennos en el chat contándonos quiénes son, de dónde son, si tienen alguna causa en concreto con la que colaboren o eso, qué los trajo a este webinar, nos vendría muy bien también saberlo. ¿Sí? Bueno, voy a proyectar un segundito la presentación de Cubadili. Y entonces les cuento que Cubadili es una organización social, una ONG. Nuestro propósito es acompañar, ayudar a ONGs y gobiernos en su transformación, en su reto de buscar otras maneras de hacer las cosas. Somos una organización muy joven y estamos muy orgullosos de todo lo que fuimos capaces de hacer nosotros y nuestra amplísima red de colaboradores en estos pocos años. Estamos en este momento acompañando 40 iniciativas entre gobiernos y organizaciones de prácticamente todo el continente latinoamericano y algunas poquitas por ahora en España. Y también haciendo estos encuentros en los que compartimos píldoras de conocimiento con todos ustedes, a los que les agradecemos mucho que nos dediquen este rato. Cercano al mediodía por Latinoamérica, cercano a la tardecita noche por España. Y hoy
tengo el gusto de que me acompañen Ujue Agudo, investigadora y experta en UX, en experiencia de usuario. Con Ujue nos conocimos hace casi 10 años en España, por los pasillos de la comunidad ágil. Ujue era la chica de UX de la comunidad ágil, era la que nos ayudaba, nos empujaba continuamente a estar pensando en los usuarios, en los clientes. Y cuando digo en la comunidad ágil, eran las personas que estaban impulsando esos casi primeros pasos de la agilidad en España, ¿no? Por un par de años nos vimos en muchos encuentros con Ujue. Ahora hace largos años que no nos veíamos, y es muy lindo este reencuentro y contar con vos acá, Ujue. Muchas gracias por sumarte. También nos acompaña Juanma Gómez, el CEO y cofundador de Enciende la Luz, y el cofundador también de Agile Program. Con Juanma es un antiguo compañero de batallas, estuvimos juntos impulsando transformaciones en un par de empresas. Nos conocimos en Madrid hace muchos años y también ahora, hace un tiempo que no nos veíamos. Juanma, es un gustazo poder contar aquí con ustedes dos. Son hermosas personas y extraordinarios profesionales que nos van a contar ahora mucho de sus principales experiencias. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Les vamos a hablar de los retos que tenemos a la hora de llevar adelante una iniciativa, de asegurarnos que esa iniciativa que haremos responda a las necesidades de aquellos que le están esperando. Les quiero hacer una pregunta. Yo hablé de iniciativa, podemos hablar también de causas, muchas veces se habla de productos o de servicios, o quizás también de proyectos. ¿Cómo llaman ustedes aquello a lo que se dedican? Aquello que los moviliza. Escríbanlo por favor en el chat. Nos preguntábamos cómo hablar de eso. En el sector privado no hay duda, ¿no? Son casi siempre productos o servicios, o un programa si es un conjunto de productos, o iniciativas, ¿no? Por favor, dicen causas, espacios, proyectos, programas, propósitos. Bien, interesante. Sueños. Una pregunta, cuando trabajan en esos sueños, en esos programas, proyectos sociales, ¿tienen claro hacia quién van dirigidos? ¿Tienen claro a quiénes son a los que queremos impactar con aquello que hagamos? ¿Cómo definimos quiénes son aquellos a los que queremos impactar? ¿Y qué sabemos de ellos antes de empezar a diseñar nuestra iniciativa? ¿No? ¿Cómo llamarían a eso, a quienes quieren impactar con su trabajo? Nos vendría muy bien también que nos compartan, que nos hablan de participantes, ¿no? Beneficiarios, usuarios. Ok. Bueno, me imagino que partirán de muchas preguntas sobre sus usuarios. ¿Les preguntan a ellos? ¿Lo deciden ustedes en su laboratorio? ¿Qué es lo que entendemos que nuestros grupos de interés, nuestros socios de aprendizaje querrán que hagamos? Fueron probando distintas estrategias. ¿Qué es lo que mejor les resultó? Hoy, el principal foco de esta conversación es compartirles algunas de nuestras experiencias en ese proceso de investigación, en ese proceso de entendimiento de qué es lo que esperan nuestros usuarios, beneficiarios, etcétera, varios, para maximizar el impacto de aquello que hagamos. Ujue y Juanma nos compartirán algunas ideas, prácticas, experiencias, y luego entre los tres iremos pimponeando un poquito, yendo y viniendo. La idea es que esto sea mucho más un encuentro de colegas, de gente que se junta a charlar sobre su vocación, su recorrido, más que una disertación académica, por más que va a haber un poquitito de disertación académica también. Así que si les parece, ya nos metemos de lleno, ¿no? en la primera presentación que va a estar a cargo de Ujue. ¿Te parece bien, Ujue? ¿Estás para contarnos, para compartir un poquito de tu recorrido, tu experiencia? Con Juanma te interrumpiremos. Ya veremos cuántas veces, ¿no, Juanma? Bueno, yo tengo que deciros que me muero de ganas de escuchar Ujue. Sí, yo también. Ya qué presión. Vale. Adelante, Ujue, por favor. Vale, comparto pantalla. A ver, un momentito.
Me parece que me va a dar problemas el compartir. Igual, Ariel, por no... Espera. Un segundín. No. Ariel, si no te importa igual compartir a ti, ¿te importa? Perdón, estaba diciendo que sin problema. Necesito Vale. ya hacerme la camiseta que diga perdón, estaba silenciado. Bien. Ahí vamos, juez, ¿te parece? Ahí Sí. se ve bien. Voy a achicar aquí. Sí, igual vuelve un poquito para atrás. Eso sí, igual te mareo, ¿eh? Sí, tranquila. Ahí Vale. está. Bueno, yo hoy lo que quería contar un poco es que muchas veces se habla, sobre todo en el entorno Agile, pero fuera del entorno Agile también, cuando pensamos en cómo conocer las necesidades de los usuarios, pues bueno, se utilizan muchísimo pues, técnicas de design thinking, pues eso, para tratar de averiguar cuál es el problema que tiene el usuario real y a partir de ahí cómo ir produciendo el producto o el servicio más adecuado para él, ¿no? Y todo el proceso de design thinking, bueno, pues normalmente se divide en distintas etapas. Estas suelen ser las que se entienden como las etapas principales, a veces se les ponen unos nombres, otros, ¿vale? Pero estos serían un poco como las más conocidas. Y a mí me gustaría detenerme más que en todo el proceso de design thinking, que es muy probable que más o menos lo conozcáis, un poco en la parte que se conoce como investigación, ¿no? No hay una etapa como investigación en este proceso, tal y como está aquí puesto, porque se entiende que hacemos investigación al principio, sobre todo para empatizar, luego hay investigación también, bueno, investigación igual más de mercado, también hay cuando definimos, ideamos, y luego cuando hacemos el prototipado y tenemos que probarlo, pues volvemos a hacer investigación, ¿no? Vale. Entonces, Perdón, juez, ¿te parece que hacemos un chequeo sobre el nivel de conocimiento que tiene la gente de sí, Design perfecto. Thinking? Me gusta, si me parece bien que nos mandemos de lleno si la gente conoce estas 5 ideas, estas 5 prácticas. Nos escriben en el chat, por favor. ¿Es la primera vez que lo ven? O sea, ¿cuál es su nivel de conocimiento de Design Thinking? 1 sería ¿Design qué? Y 5 es, ¿cómo me vas a venir a hablar a mí de Design Thinking? Es un tema que manejo, que domino, ¿no? Eso, si quieren, entre 1 y 5, sus niveles de conocimiento, por favor. Tenemos para hablar, conversar en el chat, ¿no? Lo veo, ¿Cómo sí. yo no sé por qué. Ah, yo no lo estoy pudiendo ver. Ahí sí. Sí, hay buen nivel. Sí, en Ah, general, ¿vale? Sí, en bien, general. bien, Vale, sí, bien. hay gente que no le ha tocado, o sea, como de forma muy resumida, el proceso de Design Thinking lo que plantea es que necesitamos conocer a los usuarios, ¿no? Sería esa etapa de empatizar, a partir de ahí definimos pues, cuál es el problema que vamos a resolver, luego tenemos que buscar las soluciones, ¿no? Tenemos que idear cuáles son las soluciones para ese problema. Esas nos quedamos después de abrir, ¿no? Diverger lo máximo posible, convergemos en una idea o varias, las prototipamos y las tenemos que probar. Una vez que lo hemos probado, sí que es un proceso iterativo. O sea, una vez que lo hemos probado, volvemos a recoger feedback, volvemos a entender cómo los usuarios lo utilizan, ¿no? y volveríamos a comenzar. Como veis, en este repaso así como rápido, hay cuando menos 2 momentos en los que trabajamos con un usuario. Cuando empatizamos, ¿no? Y cuando probamos. Hay feedback suyo. Entonces, siempre se habla como de investigación, ¿no? Tenemos que hacer research, ¿no? Entonces, yo de lo que os quería hablar es, bueno, pues que a veces cuando hablamos de research, pues hablamos de cosas diferentes, unos, otros, ¿no? Y en principio no pasa nada, pero sí que está bien entender cuáles son todas esas posibilidades sobre la research, porque igual si nos aclaramos sobre cuál es la que estamos haciendo, vemos que tenemos otras opciones que no habíamos contemplado hasta ese momento. ¿Sí puedes pasar, Ariel? Vale. La primera research básica sería igual la que primero nos viene a la mente, que es entrevistamos a usuarios, ¿no? Para conocer cómo son, cuál es su problema, ¿sí? Es una research que está sobre todo enfocada a conocer cuál es la actitud del usuario hacia un problema, ¿no? O hacia una necesidad. Pues aquí estarían eso, las entrevistas, los focus group,
Sí, puedo tener una idea de mi producto y enseñárselo al usuario, lo que sea, pero está muy enfocada a conocer las actitudes del usuario, ¿vale? Luego tendríamos una investigación que en realidad está más enfocada a conocer el comportamiento. Y aquí pues tendríamos, en vez de entrevistas y focus, pues por ejemplo serían más test de clic, ¿sí? Los test de clic sería conocer cómo se comportan los usuarios. Esta es una landing y entonces vemos dónde ha pinchado la gente dentro de la landing, ¿vale? ¿Qué pasa cuando intentamos conocer el comportamiento? Pues que hay veces que eso, solo conocemos el comportamiento y de repente lo que no entendemos es la actitud. Esa landing que os enseñaba, pues si sacamos un test de clic de detalle, ¿no? Nos pasó que nos encontramos con esto, ¿no? Cuando nos pasó, nos reímos mucho porque hay como se supone que hay como unas pautas de la landing perfecta, ¿no? Si tú pones una foto aquí o aquí, el formulario tal, solo hay un solo botón, no hay escapes dentro de la página, tienes la landing perfecta. Luego de repente sacamos un test de clic y vemos que los usuarios están clicando por toda la página, ¿no? Y a mí lo que me venía a la mente pensando vale, este es el comportamiento del usuario, pero ¿cuál será su actitud? ¿Qué es lo que está pensando? Si le das a Ariel, yo lo que me imaginaba en realidad es a un usuario dándose cabezazos contra la pared, intentando salir de esta landing perfecta que solo tiene una forma de escapar y es rellenando el formulario, ¿sí? Entonces el comportamiento nos dice unas cosas, pero nos oculta otras, ¿no? Otras no sabemos qué está pasando. Vale. Nos pasó parecido en un proyecto que tuvimos con una aseguradora que iba a sacar un producto mezcla seguros banca, que era como una especie de plan de pensiones, y entonces lo que hicimos es hacer unas entrevistas con unas personas para pues saber cuál era su actitud hacia el ahorro, ¿no? Y cuando hablábamos con ellos, pues en general era gente súper concienciada de que pues, tenían que ahorrar para su jubilación, para su futuro. De hecho, había algún autónomo que todavía pues como que lo tenía como muy claro, ¿no? Y luego lo que hicimos, un momento Ariel, fue hacer una especie de investigación más del comportamiento. Hasta ese momento nos habían dicho como su actitud hacia el ahorro, ¿no? Pero lo que hicimos es ponerles 4 cajas delante y les dimos 10 monedas pirata, ¿no? Y les dijimos, imaginaros que llega el fin de mes, cobráis la nómina y ya habéis pagado todos vuestros gastos y os han sobrado 10 monedas. Vale, y tenéis 4 cajas en las que tenéis que repartir ese dinero en función de cuál es vuestro comportamiento real. Tenían una caja que era para disfrutar el día a día, otra para planes a medio plazo y otra para imprevistos y una de ahorro futuro. Lo que queríamos saber es cuántas ponían de verdad mes a mes en ahorro para el futuro. Entonces, lo que nos enseñó este pequeño test de comportamiento es que en realidad casi ninguno ponía ninguna moneda en la de ahorro para el futuro, ¿sí? Todos entendían la importancia del ahorro, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de comportarse, pues no ahorraban. Por eso, para nosotros es importante entender que, bueno, podemos hacer investigación para conocer, que es diferente también de la de cambiar, igual que es diferente hacer investigación para actitud y para comportamiento, no es lo mismo hacer una investigación para conocer cómo son los usuarios que para cambiar comportamientos, por ejemplo, ¿vale? Cuando hacemos un test A/B, ¿sí? En realidad buscamos un cambio de comportamiento, ¿no? Ponemos una landing en la que lo que queremos es recaudar donaciones, por ejemplo, y medimos cuáles tienen más rebote. Vale, esta tiene menos rebote, ¿no? En este test A/B, 1 o 2, pues es mejor funciona mejor este diseño. Pero ahí lo que sabemos es el comportamiento. Lo podemos cambiar, ¿no? Con esta versión mejor que con esta, pero no conocemos por qué esta versión funciona mejor que la otra, ¿sí? Podemos modificarlo, pero sin entender por qué esta funciona mejor. Podemos elucubrar,
es porque la foto es mejor, es porque el texto es mejor, es porque el naming del botón, ¿sí? Que por eso antes sabes mejor hacer solo un cambio, porque si haces 3 ya no sabes a qué se debe el cambio. Pero aún así solo podemos imaginar cuáles son los motivos que están detrás de ese cambio. Por eso yo lo que os quería plantear es que podemos ver la investigación desde distintos puntos de vista. Puede ser una investigación para conocer la actitud, lo ideal sería para conocer la actitud, para además conocer el comportamiento y para cambiar la actitud y cambiar el comportamiento, ¿sí? Es complicado conseguirlo todo, pero son como distintos puntos de vista de esa necesidad de usuario. Podemos cambiar el comportamiento, pero no lo ideal es cambiar el comportamiento y que incluso ese comportamiento modifique la actitud, ¿sí? ¿Quién está haciendo cosas como esta? Pues la gente de la ciencia, científicos del comportamiento, en ciencias sociales se hace, o al menos a nivel de investigación, arquitectura de decisiones. Os cuento un poco más. Mira, si le puedes dar a Ariel, un poquito más. Vale. Imaginaros que vais en una cafetería, ¿sí? Y bueno, pues suele ser habitual, ¿no? Tenemos 3 vasos para elegir y nos queremos tomar un café, un té, lo que sea. ¿Cuál elegís? ¿Por cuál os decidís? El 2 Yo casi sería siempre el grande. el medio, el chico, el medio, el ¿O medio, Juanma? el grande, Ariel el grande, ¿vale? Juanma, ¿tú cuál? Pues es que depende mucho, pero si me lo tomo solo por el pequeño, si lo tomo con leche, el grande. ¿Vale? ¿Puedes darle, Ariel? ¿Ahora cuál? Sí, yo creo que me quedo con el ex grande, ahora mediano. ¿Qué ocurre? Que puedes darle a Ariel. Bueno, ya habéis visto que simplemente es un pequeño truco. Este efecto se llama efecto de compromiso. Normalmente creemos que tomamos las decisiones por actitudes, por creencias que tenemos previas, ¿no? Pues me elijo el de en medio, ¿no? Que una gran parte ha dicho, ¿no? Mediano. Me elijo el de en medio porque es más o menos la cantidad que me gusta. En realidad lo que ocurre es que solemos elegir siempre en relativo y entonces, sobre todo cuando no tenemos una decisión clara sobre algo o no sabemos la cantidad, ¿no? No sabemos cuánto es el mediano en realidad. Entonces, como elegimos en comparación, pues ni grande ni pequeño, mediano, o sí, normalmente efecto de compromiso es porque el mayor porcentaje de gente elige el de mitad, ¿vale? No me comprometo ni mucho ni poco, me comprometo en medio. Pero claro, si nos cambian el tamaño de los vasos, pues en realidad hacemos lo mismo, ¿sí? Si solo veo los 3 grandes, pues elijo el de en medio también y estoy tomando bastante más cantidad de la que hubiese elegido la primera vez. Aquí lo que estamos haciendo es cambiar el comportamiento, ¿no? Es como cuando vamos a hacer una donación. Sí, Ariel, no te preocupes. Cuando vamos a hacer una donación, ¿no? ¿Por qué se suelen poner 3 cantidades? Por esto mismo, ¿sí? Porque tendemos a elegir la de en medio. Si las cantidades cambian, también seguiremos tendiendo, la gran mayoría tenderá a elegir la de en medio. Eso no implica que no haya elecciones ni de la más pequeña ni de la más grande, pero bueno, pues ahí hay como hay un comportamiento que suele ser habitual y que normalmente pues se reproduce aquí también. Entonces, parte de esta investigación, ¿no? Sobre el comportamiento, pues lo que nos ayudaría, esta landing nos ayudaría a saber, bueno, pues si realmente aquí funciona, si tenemos que cambiar la cantidad o no, ¿sí? Luego, en esta, por ejemplo, se utilizan como otra serie de comportamientos habituales del usuario, que es que si te remarco encima la del medio, pues parece que es como la más común, ¿no? O la más, sí, como la normativa, ¿no? La norma. Vale. En el experimento que os contaba antes, nosotros hicimos una cosa para, ¿no? Ya habíamos averiguado que actitud y comportamiento pues no se correspondía y entonces lo que hicimos es tirar de literatura, empaparnos un poco de cuál era el marco teórico que decían las ciencias sociales sobre por qué la gente dice una cosa sobre el ahorro pero luego hace otra distinta
Y entonces encontramos unos experimentos muy interesantes en el que venían a decir que tenemos como una distancia muy grande con nuestro yo del futuro, ¿sí? Es como si fuera otra persona. Entonces, ahorrar lo que hoy me gastaría para mí, dejárselo para otra persona que llegará en el futuro, pues es complicado, ¿sí? Entonces, preferimos, ¿no? Pues eso, la gratificación más inmediata respecto a esperar y gratificar a ese yo del futuro. Entonces, en este experimento lo que hacían era enseñar a la gente fotografías de cuando se hacían mayores, ¿sí? Entonces, es un poco lo que hicimos. A los participantes cuando llegaban y les hacíamos la entrevista, les pasamos su fotografía por una aplicación. Mira, si le das, Ariel, se ve. Se les veía a todos más mayorcitos. Y entonces lo que hacíamos luego era enseñarles un poco el producto que habíamos pensado, de cómo se contrataría y demás. Si le puedes dar otra vez, se veía su foto, veían su foto en primera plana y veíamos cómo reaccionaban ante esa situación, ¿no? Cómo reaccionaban ante su yo del futuro. La verdad es que luego no lo pudimos llevar a cabo porque la empresa decidió no sacar el producto en sí a la venta, ¿vale? Pero sí que nos quedamos un poco con ganas de comprobar cómo hubiese sido un test en campo real, ¿no? Funcionando real, porque desde luego en las entrevistas, bueno, pues fue bastante impactante. Desde la que no se reconocía porque le había parecido que le habíamos puesto la foto de la abuela, hasta la que dijo que se iba corriendo a comprar cremas antiarrugas porque había sido un shock muy importante. Pero sí que de repente empezaron a lamentarse un poco sobre qué habían hecho hasta ese momento, ¿no? Cuál era su actitud sobre el ahorro y luego cuál era su comportamiento que no se correspondía. Vale. Entonces, yo lo que os propongo es que os planteéis si en vuestros campos de acción podéis hacer experimentos de campo, ¿no? Hacer pequeños experimentitos como veíamos con los test AB, pero en los que marquemos cómo puedo cambiar o la actitud o el comportamiento o ambos o conocerlos en experimentos muy pequeños y comprobar si realmente la hipótesis que tengo sobre cómo se van a comportar pues tiene un efecto, ¿no? De hecho, este año pasado el Premio Nobel de Economía se lo han dado unos psicólogos por esto mismo, por hacer experimentos de campo muy controlados, muy pequeñitos en un tema como es la pobreza. Sobre pobreza se ha trabajado durante muchísimos años con, ¿no?, un montón de hipótesis sobre por qué, pues yo qué sé, en algunas escuelas funcionan mejor que otras, ¿no? Si son los materiales, si son los profesores. Y estos investigadores lo que han hecho es hacer unos experimentos muy controlados, muy pequeñitos, con temas muy concretos. Por ejemplo, para ver cómo podían incrementar el número de vacunaciones. Entonces, lo que hacían era, tenían un grupo de control, que es súper importante en un experimento, tenían un grupo de control que era cómo se estaban poniendo hasta ese momento las vacunas, que era que había un centro de vacunación y la gente de las aldeas de alrededor iban a vacunarse, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que pues no acudía demasiada gente por miles de razones, pero entre otras cosas pues porque bueno, pues tenían que desplazarse hasta el centro de vacunación, no siempre encontraban a los médicos en ese momento y entonces, bueno, pues al final como que la gente, ¿no?, iba dejando de vacunarse, ¿vale? Entonces lo que hicieron es crear otros grupos experimentales y uno fue, bueno, ¿qué pasa si llevamos las clínicas cerca de las aldeas, ¿no? Y son móviles, ¿vendrá más gente? ¿Y qué pasa si además de llevar las clínicas, al que venga a vacunarse le regalamos una bolsa de lentejas? ¿Vale? Si le das, Ariel, lo que descubrieron era que si solo un 6% se acercaba a los centros de vacunación cuando estaban fijos, pues se incrementaba un 18% cuando eran móviles y hasta un 39% cuando daban un paquete de lentejas. Son pequeños cambios, mínimos cambios de comportamiento en experimentos muy pequeñitos, pero que están cambiando las cosas porque se hace un experimento de campo muy chiquitín que luego a su vez, ¿no?, pues se puede extender y ver si se replica en más aldeas, más ciudades, más, etc.
Entonces, yo lo que os quería plantear para que le deis una pensada es, bueno, el gran Sherlock Holmes, ¿no? Tiene una frase que a mí me gusta mucho, que ¿no? Teorizar antes de tener los datos pues es un error capital. Tener los datos nos ayuda pues eso, a afinar más sobre el producto, ¿no? Conocer a los usuarios, hacer esa investigación, nos ayuda a entender sobre cuál es el problema que vamos a abordar. Podemos averiguar si es un problema pues, de actitud o de comportamiento, si lo que necesitamos es cambiarlo o solo conocerlo y afinar nuestro producto. O tenemos que cambiar el comportamiento de los usuarios porque el que están haciendo hasta ahora no les beneficia a ellos mismos, ¿no? Luego hay todo un campo entero de literatura en ciencias sociales que nos aplican un montón de problemas que podemos querer resolver y que ya están investigados, que lo que tenemos que ver es como el tema que os decía del yo del futuro, ¿no? ¿Hay algo de aquí que podamos extraer para nuestro proyecto, que podamos aplicar? Y luego, si pinchas una vez más, yo recomiendo además hacer experimentos, ¿sí? Esto ya me la adjudico yo como la variante femenina de Holmes, y hacer esos experimentos, ¿no? Porque nos pueden dar datos súper concretos de problemas súper concretos del usuario y bueno, ya veis que pueden darnos hasta un Nobel de Economía el año que viene quizá. Sí. Me parece bien que tengamos que empecemos por algo tranqui, juez, Sí, ¿no? No por ejemplo. pretendamos demasiado reconocimiento, ¿no? Experimentos livianos. Sí. Sí, sí, bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, permiso, ahí voy a volver un poquito hacia atrás. Me quedé pensando mucho como estos números, estos experimentos, creo que nos desafían mucho a todos, ¿no? De que con tan poquito, cuánto podemos aprender y cuánto podemos desafiar nuestras prenociones o sí, las ideas con las que estamos partiendo al pensar una iniciativa, una causa, un proyecto, etc. Y cómo, sí, me encanta lo que nos traía Sherlock y lo que nos traía su colega, la otra, Holmes, de la invitación fuerte a ir a validar, ¿no? A salir de nuestras cómodas oficinas o ahora de nuestras cómodas casas, o bueno, o salir tal vez, no tan literalmente, pero dejar que de alguna manera podamos ir al campo, al terreno, a entender, a leer, a aprender qué es lo que está pasando o qué es lo que necesitamos para, sí, antes de poder lanzarnos. Me encantó, Juan, muchísimas gracias. Juanma, ¿algún comentario, reflexión, insulto? Pues Chiste, a mí me gusta... chiste Sí, malo. Perdón. no, insultos nunca. Creo que aquí Ujue ha puesto una cosa encima de la mesa que es muy relevante, que no es lo mismo, pensando precisamente en los usuarios, lo que dicen que lo que hacen. Hay una diferencia importante, no solamente desde el punto de vista de los usuarios, sino incluso de nosotros mismos también. Algo que prácticamente lo que dice que hace ataca a lo que le gustaría que en realidad fueran las cosas y seguramente parte de cuáles son los valores propios también, que tenemos como quizá incluso muy, muy dentro nuestro, pero la acción es lo que en realidad ocurre, ¿no? A mí me gustaría hacer muchas cosas que no puedo hacer. Y desde el terreno del discurso todo es posible, pero luego desde el terreno de la acción ahí aparecen ya dificultades importantes. Y ha puesto otra cosa encima de la mesa que me parece también súper importante en casos como estos, que pensando en el comportamiento pues de nuestros beneficiarios, de nuestros usuarios, no es lo mismo cómo nos gustaría a nosotros que se comportara a cómo lo hace luego en realidad. Yo creo que es una parte súper relevante asumir que eso es así, es un paso adelante muy significativo cuando lo que estamos haciendo es orientar nuestro trabajo a generar un impacto muy grande. En el momento en el que nos preocupa al final entender cómo en realidad se comporta nuestro beneficiario, tenemos ahí una puerta abierta a un mundo de conocimiento y de posibilidades radicalmente distinto. Sí, sí, total. Sí, y hay muchísimas más chances de que maximicemos nuestro impacto, ¿no? Totalmente. Sí, 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 que para todo el mundo el impacto es algo muy,
necesario. En el sector social, en los gobiernos, creo que no tenemos la opción de no conseguir el impacto que estamos buscando. O digo, es mucho más doloroso para nuestro conjunto, para la sociedad, ¿no? Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Sujue. Vamos a darle pie a Juanma para que nos cuente. Juanma, nos trajiste un caso, ¿no?, concreto con el que estuviste trabajando el último tiempo. Sí, de hecho fue un trabajo que hicimos el año pasado en uno de nuestros clientes. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Los invito a todos a que, mientras lo escuchan a Juanma, se pregunten, ¿yo podría hacer algo parecido en mis iniciativas, causas, proyectos? ¿Hice algo parecido? Si lo hicieron, vayan compartiéndonoslo, por favor. Y si no, ¿qué les resuena? ¿Qué se propondrían hacer distinto a partir de lo que están escuchando? ¿Sí? Adelante, Juanma. Muy bien, a ver, que voy a todos. compartir pantalla. Dale, por favor. Fenomenal. ¿Lo veis todos? Sí. Fantástico. Bueno, tengo aquí otra pantalla que es donde veo la presentación, pero trataré de mirar por aquí para que sea más personal. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nos trae a esta experiencia? Estamos hablando de un fabricante de automóviles, de uno de los líderes mundiales, que encara el lanzamiento de uno de sus vehículos superventas. Lo quiere hacer durante este año. Recordaos que esto ocurre en 2019 y lo que están buscando es cómo van a plantear todo el proceso de preventa, de reservas del vehículo antes de que llegue al mercado. Entonces, os hablo de un caso de una empresa que presume, y lo tiene muy integrado en su discurso, de tener al cliente en el centro de su toma de decisiones, y se lo creen de verdad. De hecho, es una empresa que de verdad tiene un cuidado por las personas que es impresionante. Los colaboradores externos, vamos, yo no me he sentido más cuidado casi nunca. Hay una preocupación de verdad y una ocupación real por la gente de dentro y por la gente de fuera. Es un contexto que a priori pues, es muy estimulante. Déjame interrumpirte un Bien. poco, Juanma, qué bueno Claro. que estás contando, ¿no? ¿Cuántas veces vimos en organizaciones o en empresas que tienen carteles por todos lados que dicen nuestros usuarios nos importan, son el centro, son lo fundamental para nosotros, y sabemos que solo lo dicen las paredes, ¿no? Que sus acciones dicen algo muy distinto, incluso los colaboradores viven una experiencia bastante diferente también, ¿no? Qué linda esta historia que nos contás de coherencia entre el discurso y la Sí. realidad. Aquí ya os digo que es espectacular, espectacular. Sí os diré que es una empresa de origen japonés. Bueno, ¿cuál es el reto que estábamos encarando con este cliente? Como os decía, es el proceso de preventa de uno de sus vehículos más vendidos con una versión totalmente nueva. ¿Qué es lo que nos pasaba? Que la competencia viene apretando muy fuerte. No sé cómo está pasando por Argentina y al otro lado del charco, pero aquí, por ejemplo, está ahora mismo apretando mucho la hibridación de vehículos. Es decir, meter un pequeño motor eléctrico para reducir las emisiones por una normativa europea. Entonces, está habiendo una avalancha. Sí, ¿También sí, por allí, Ari? no me hagas llorar, Juanma. De este lado del charco la realidad es completamente distinta, Sí, ¿no? completamente distinta. Estamos, en Buenos Aires creo que hay 30 coches híbridos vendidos, o eso, menos de 100 seguros, y eléctricos Vale. no llegan a 20, 30, ¿no? Sí, eso, sí, continuamos. Por Claro. favor. Pues aquí una explosión tremenda. ¿Eso qué ha hecho? Ya digo, por una directiva europea, lo que ha provocado es que todos los fabricantes se pongan las pilas muchísimo porque se enfrentan a sanciones muy relevantes. Entonces, la competencia viene apretando muy fuerte y estaba llegando antes con un vehículo o con vehículos del mismo segmento. Los objetivos que tenían marcados para esa preventa eran terribles. Ambiciosos no, lo siguiente. ¿No? Lo que nos decían es, pues para que os hagáis una idea, este vehículo no se ha reservado nunca. Es decir, no es un vehículo que esperes 4 meses, que lo compres y esperes 4 meses a que te lo entreguen, sino que es un vehículo que la gente, que el target al que se dirige, los usuarios potenciales o los que tienen reales, van al concesionario, lo compran y se lo llevan prácticamente. Y aquí estamos hablando de encarar una preventa de 3 o 4 meses, que es un cambio de comportamiento muy relevante.
En esta empresa en concreto tenía muy poquita experiencia en procesos de preventa, muy poca. Habían tenido 2 y con ninguno de ellos habían llegado a conseguir los objetivos que tenían marcados. De hecho, hablamos de esas experiencias previas de objetivos bastante menos ambiciosos que los que tenían aquí. Y como os decía, pues una empresa con ese discurso de poner siempre al usuario, al cliente, a quien recibe el vehículo en el centro de la toma de decisiones. El reto era tremendo, tremendo. Pero es cierto que el campo estaba bien abonado. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Un objetivo casi irrealizable. Y así lo dejamos claro. La única opción que ellos manejaban, la única opción para conseguir el éxito, o que no fuera muy catastrófico el resultado, era hacer algo distinto de lo que venían haciendo hasta ahora. Esto eran palabras literales de ellos. Es como hasta ahora no lo podemos volver a hacer. Tenemos que buscar alternativas distintas. No contábamos casi con medios y el cliente. En este caso, el cliente estaba muy centrado. Es que tenemos que llegar bien a nuestro cliente. Bien, ¿qué nos plantea este cliente, ¿no? O sea, el fabricante a nosotros? Lanzar una sesión transversal de trabajo inspirados en Design Thinking. Ellos habían recibido formación en Design Thinking y habían dicho, ostras, por aquí puede estar la clave de lo que estamos buscando. Así que lo que quisieron es armar un pequeño proceso de Design Thinking para sacar nuevas ideas siempre centrados, insisto, en el usuario. Plantearon la participación de representantes de todas las áreas implicadas. Lo que pasa es que lo hicieron con una mirada muy hacia adentro. Vamos a hacerlo, pero en las oficinas centrales. No vamos a hacer mucho más ruido. Y lo que nos pidieron a nosotros fue apoyo en el diseño y la facilitación de todo este proceso de trabajo. ¿Qué sucedió? Que diseñamos 2 jornadas intensivas de trabajo con Design Thinking. No fue un proceso completo de Design Thinking, pero sí con una fuerte inspiración. Lo hicimos dentro de los edificios centrales, por si, oye, pues había 30 personas metidas dentro de todo este trabajo, de estas jornadas, y son personas que están muy ocupadas. Entonces, en cualquier momento podría venir alguien a rescatarlas y a sacarlas de la jornada de trabajo. Es algo muy habitual en la empresa privada aquí en España. Y claro, esto provocó que las ideas que salieron fueran muy similares. Es decir, no sacaron casi nada nuevo. Nada nuevo. Vale. Vaya castaña, ¿verdad? Sí, Vaya castaña. la verdad, Juanma, es que bastante triste esta historia que viniste a contarnos. Lo bueno, Ariel, es que no es así. No es así, pero a esto apuntaba la idea inicial, tal y como la habían concebido ellos, incluso teniendo en cuenta, insisto, que ya querían hacer cosas distintas y poner al cliente en el centro. Vale. Voy a contaros... Sí. Ujue, ¿te pasó esto alguna vez? Nos proponemos, ¿no? Que vamos, queremos escuchar a nuestros clientes, queremos pensar distinto, queremos saber, ¿no?, qué es lo que están necesitando y luego lo que hacemos es lo de siempre y nos convencemos, nos autoconvencemos. Sí, sobre todo si al final la reflexión es muy desde dentro, ¿no? Pues corres el peligro de eso, de solo obtener lo que ya tenías hasta ese momento, porque no tienes las visiones justo que te pueden aportar lo distinto o que te pueden dar la chispa de descubrir que tenías algo que no estabas contemplando. Sí. Es habitual, sí. Claro. Si no construimos desde la humildad, ¿no? Creo y abiertos a desafiar aquello que no sabemos, sí va a ser muy difícil que aprendamos algo nuevo, en este caso de necesidades de nuestros usuarios o clientes. Juanma decía, nosotros estamos acá remando como para levantar un poco esta historia que nos trajiste, durísima, pero no, entiendo que no termina acá, ¿no? No, en realidad no pasó así. Quería contároslo de esta manera para que entendáis cómo hubiera sido si hubiéramos seguido con ese planteamiento, con esa forma de hacer natural que tiene esta empresa, que insisto, que de verdad tiene una preocupación latente y tangible sobre el bienestar de sus usuarios. Lo que pasa es que se encontraron delante, pidieron ayuda quizá a la empresa equivocada, que éramos nosotros. Y lo que hicimos fue meter un poco el dedo en el ojo y precisamente hablar con ellos y evidenciar la diferencia que hay de poner al cliente dentro de tu discurso
o ponerle dentro de tu acción, dentro de tu hacer. ¿Cómo pasó en realidad? Bueno, el reto que teníamos, ya sabéis cuál es, no lo voy a repetir. Es el mismo. Era un marronazo, pero tremendo, tremendo. Lo que pasa es que con ese tipo de cosas pues nos venimos muy arriba. Los retos grandes son retos excitantes. Son retos precisamente en los que sabemos que podemos tener un impacto grande, en el que sabemos que nuestro trabajo nos trasciende a nosotros y eso es súper estimulante. Así que nos venimos muy arriba. Esto ya sabéis cómo ha sido. Nos habían contado que el objetivo era casi irrealizable, que su única opción era plantearlo de manera diferente a la habitual, que apenas contábamos con medios y que el cliente estaba por encima de todo. Pero había una cosa, un detalle que no nos habían contado. Por lo menos no surgió hasta que nos metimos ya en harina, o sea, nos manchamos las manos bien. Y es que estaban reorientando ese vehículo a un target un poquito diferente al que venía siendo el target histórico, el target habitual. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, si tú quieres diseñar una campaña de preventa que no es habitual hacia un público y lo orientas hacia el público que no es, lo más fácil es que fracases. Pues aquí, charlando con ellos y tratando de buscar la manera de incorporar al cliente dentro de todo el relato que estábamos creando, descubrimos que efectivamente había un cambio de target súper relevante. Estamos hablando de que el cliente habitual de este tipo de este vehículo en concreto es un hombre de entre 50 y 60 años y querían hacer un cambio con una versión bastante más moderna y su target principal era una mujer cosmopolita de entre 30 y 35 años. Fijaos qué cambio tan relevante. Es un cambio radical, bajo mi punto de vista, al menos en cuanto a lo que decía Ujue, la actitud con la que llega, qué tipo de comportamientos tiene, qué necesidades tiene y, sobre todo, cómo valora al final una tipología de oferta. ¿Qué nos habían contado? Vuelvo otra vez un poco para atrás, que el cliente está por encima de todo. Pero resulta, que nos pareció muy llamativo, que a pesar de todo eso, no habían sido muy claros con ese cambio de orientación de hacia qué tipo de públicos estaban dirigiendo. Y esto os lo pongo aquí, os lo enfatizo porque es la diferencia clave entre lo que decimos que hacemos y lo que luego hacemos. Es súper relevante ser conscientes cuando hay una diferencia, que no es malo que exista, pero darnos cuenta de que existe nos permite poder meterle mano, ¿no? Poder hacer algo con esa diferencia. ¿Qué les planteamos nosotros en este caso? No lanzar una sesión, sino lanzar un proceso completo de design thinking, como decía Ujue, de research, de investigación sobre el target al que se estaban dirigiendo e ideación de posibilidades y testeo rápido de esas ideas antes de hacer un grandísimo despliegue en el mercado. Queríamos conocer muy bien cómo se comporta ese nuevo target al que se dirige este vehículo y si va a tener una aceptación razonable dentro de un proceso de preventa antes de que la empresa tenga que realizar una inversión muy grande. Si tenemos que fallar, preferimos fallar pronto y con poco dinero. Les planteamos la participación, por supuesto, de personas de toda la empresa, de las oficinas centrales, pero también les dijimos, por favor, traed a clientes. Es esencial que traigamos a clientes. Podemos encontrar algún cliente VIP, alguien que te haga sentir cómodo, porque vamos a hablar mucho de la cocina de casa, entonces tiene que ser alguien a quien le puedas enseñar tu cocina sin mucho riesgo. Y les invitamos a ir incluso que trajeran comerciales de los concesionarios, gente que sabe perfectamente cómo se vive un proceso de venta o un proceso de compra, dependiendo de dónde pongamos la perspectiva. Por supuesto que crear un relato desde lo que hemos llamado la buyer persona, desde ese target al que nos estamos dirigiendo, no desde el hombre de 50 o 60 años, sino desde esa mujer moderna, cosmopolita, de 30 y medios. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Nuestra primera propuesta, para que os hagáis una idea, fue un proceso de varios meses de trabajo y lo que conseguimos arañar fueron 2 jornadas, eso sí que es verdad. Lo que esta empresa suele hacer en estos casos es reservar alguna sala de formación de las que tienen dentro del propio edificio. Y lo que les dijimos es que de ninguna manera, que si era posible que nos fuéramos fuera, que nos fuéramos a un lugar distinto, porque queremos hacer un ejercicio muy creativo,
un ejercicio diferente y buscamos un espacio estimulante y sobre todo que nos blindara de interrupciones. Y una interrupción que es terrible es que alguien que está participando le pesque otro alguien de la empresa y le saque de la sesión. Entonces queríamos crearnos una especie de búnker. Eran 2 jornadas, era una inversión relevante, pero merecían la pena y queríamos apostar por ello. Creo que no os voy a contaros todo lo que trabajamos ahí dentro porque no, al uso creo que lo relevante son otras cosas, pero aquí sí que fue muy bonito ver cómo se enfrentaban todo el viaje que vivía el personal interno de la empresa enfrentado a lo que es el viaje del cliente. Cómo vive el cliente todo el proceso de adquisición del vehículo, todo el proceso de compra, es decir, enfrentar el proceso de venta contra el proceso de compra, porque son 2 perspectivas muy distintas. Y esto arrojó unos puntos de luz súper relevantes que os voy a contar después. ¿Qué consecuencias tuvo toda esta aproximación poniendo de verdad o replanteándolo desde el punto de vista del usuario o de la persona a la que se dirige este vehículo? Pues primero las ideas que salieron fueron totalmente distintas a las que estaban habituados a hacer ellos. De hecho, es muy gracioso porque recuerdo que creo que fue como en febrero o así, sí, por San Valentín, apareció una campaña de publicidad de este vehículo en una publicación aquí en España y fue muy curioso. Me escribió un amigo y me dice, oye, dime que tú no tienes nada que ver con esto. Y fue una idea que no salió directamente de estas sesiones, pero que el trabajo posterior desembocó en esa campaña de marketing, que fue muy gracioso porque se mezclaba el nombre del coche con, bueno, pues con algunos de estos artilugios, elementos que están diseñados pues, para pasárnoslo muy bien. Y hasta ahí puedo leer. Que aquí en Latinoamérica entiendo que tampoco hubo tanta pasión como viene habiendo en España, Europa, el último tiempo. Puede ser. Bueno, o sea, aquí lo relevante es eso, es que esto al final accionó otras muchas ideas que vinieron después también, no solamente de todo lo que salió, que de hecho fue algo que abrumó a nuestro sponsor. En este caso, el sponsor de toda esta iniciativa es el área de branding de esta empresa y llegaron al principio muy escépticos y con miedo, pero salieron alucinando de la cantidad de ideas nuevas, accionables, que emergieron de solamente 2 jornadas de trabajo. Hubo un elemento también muy, muy importante en este caso que tiene que ver mucho con el trabajo colaborativo, no contando con Design Thinking, que también, pero sobre todo con el trabajo colaborativo. Y es que, producto de todo este esfuerzo colectivo, lo que salió fue un ownership colectivo. Es decir, hasta ahora había un área con poquita gente que eran los que se encargaban de diseñar todos estos procesos de preventa y de tirar del resto de la organización para que eso se pudiera poner en marcha. Y en este caso lo que se produjo con solo 2 días de trabajo fue algo diferente. ¿Por qué? Porque creo que fuimos unas 30 o 35 personas que sintieron esa preventa propia. Y lo sintieron por 2 cosas. Primero, porque fueron conscientes de todo el trabajazo inmenso que hay que hacer para preparar una preventa de un vehículo. Hasta ese momento no lo sabían. Cada uno trabaja en su área y tiene visión de lo que pasa en su área, pero no de lo que ocurre alrededor. Entonces, pudieron tener una visión totalmente completa, no solamente desde lo que pasa desde el punto de vista de la empresa, es decir, de ese proceso de venta, sino de lo que pasa también desde el punto de vista del cliente que va a comprar, es decir, el proceso de compra. Yo creo que este es para mí el punto más relevante, 2 descubrimientos que fueron la bomba. Uno es que resulta que los concesionarios, bueno, pues ahí fueron muy claros y asumieron, o sea, dijeron que ellos estaban saltando los procedimientos internos que dictaba la marca porque les impedía vender. Hacer una venta honesta. Pero esos procedimientos internos definidos desde la oficina central les ponían apuros para poder dar un servicio bueno, el servicio excelente que querían dar a sus propios clientes. Y eso es un elemento muy relevante,
porque lo que está marcando es que por mucho que nosotros tengamos al cliente en el centro de nuestra mirada, estamos muy lejos de la realidad del cliente, del terreno que están pisando. Y eso se puso de manifiesto, yo creo que por encima de las ideas que salieron, creo que eso ha sido el punto de información más impactante para esta marca, porque no estaba siendo consciente de que eso estaba pasando. Yo creo que aquí tangibilizaron la importancia que tiene, de verdad, poner al cliente, a tu cliente, a tu beneficiario, a tu usuario, dentro de tu toma de decisiones, dentro de tu hacer, no dentro de la forma que tienes tú, no dentro del discurso de, jo, es que me preocupa mucho mi cliente ya. ¿Y cuántas veces le preguntas cómo está, qué le pasa, qué necesidades reales tiene, o si esto que estás pensando le gusta, le estimula, le apetece o no le apetece? Esas son, bueno, un par de fotos. Aquí no podemos evitar pintorregetear las fotos que ponemos en España. Esto es una práctica muy habitual, pero esto fue, para que os hagáis una idea, cuál es el prototipo de persona con la que estuvimos trabajando. Y estos son fotografías de todo el trabajo que hicimos en esta sesión. Fue un espacio súper bien elegido, amplio, os digo, pues, en una zona muy bonita de Madrid, muy apto para poder trabajar un grupo bastante amplio de personas. Y me gustaría terminar con una máxima que para mí es muy relevante. Y es que cada vez que nosotros llegamos a una empresa que nos habla precisamente de esa mirada que ellos tienen hacia sus usuarios, nos encontramos con una realidad un poquito diferente, que atiende a esta máxima, que tiene ya, pues, data del siglo XVIII. Que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, todo para mi cliente, pero sin mi cliente. Y nosotros nos esforzamos mucho por hacer algunos matices sobre esta máxima y transformarla en todo esto. Y es todo para el pueblo y con el pueblo sin lugar a dudas. Y hasta aquí, querido compañero. Qué bueno, Juanma. Muchas gracias. Bueno, ahí está donde pueden encontrar a Juanma, si quieren buscar luego más información, más material, también de un juego. Luego compartimos la presentación y creo que en todas nuestras redes sociales estamos haciendo referencias a eso, a Juanma, cómo acercarse a ellos, cómo encontrar más información. Juanma, vos tenías que abandonarnos en brevísimos minutos. Así que sí, creo que he ganado un poquito de tiempo, me puedo quedar otros 5 o 10 minutos más. Vale, genial. Entonces, si les parece, pimponeamos un poquito. Me quedaba resonando. A ver, espero que les haya gustado a quienes nos están acompañando, que lo vean. Muchos escribían, esto lo vemos muy lejano a nuestra realidad, ¿no? Como una gran distancia, como cuando yo veo a alguien que va al gimnasio 5 veces por semana. Me queda muy lejos de mi realidad. Ahora, eso tal vez no tiene que ser una excusa para no hacer absolutamente ningún tipo de ejercicio, ¿no? Quizás no necesito hacer 20 horas de ejercicio semanal, entre 0 y 20 hay un gran camino en el medio, ¿no? Entonces quería que pensemos juntos qué recomendaciones podemos darle a gente que está iniciándose en Design Thinking y lleva 59 minutos de un webinar sobre este tema. ¿Qué le recomendarían como para dar un primer acercamiento, para tener unos primeros pasos? Yo tengo una pequeña recomendación que voy a hacer y quería escucharles a ustedes también e intentar luego que vayamos al otro extremo, quienes ya experimentaron y qué más les recomendamos para ir más a fondo, ¿sí? Esta es mi billetera, que es más un portadocumentos, ahora no tiene billetes porque no salgo de casa hace 90 días. Descubrí que necesitaba tener otro lugar donde guardar mis documentos y mis billetes, haciendo una sesión de Design Thinking en la que nos contaban las bases del Design Thinking, pensando la experiencia de las personas y de sus billeteras. Éramos un grupo de 5 o 6, ¿les suena? Juan o Jue conocen este ejercicio, ¿no? Es un gran clásico. Éramos un grupo muy grande, grupitos de 5 o 6 personas. Me tocó a mí ser el usuario y les mostré, saqué de los bolsillos mis monedas, mis documentos y mis billetes. Y el grupo me ayudó a pensar, a entender mis necesidades y a pensar cuáles eran
cuál era un posible producto que me resolviera esa necesidad. Y de ahí me enteré que esto existía y lo empecé a buscar y soy muy feliz desde entonces. Además de esa manera de aprender Design Thinking y poder familiarizarse, que seguro van a encontrar guías muy fáciles si buscan Design Thinking, diseño. En España esto se llama cartera, aquí en Argentina le decimos billetera, cada uno que lo busque según su terminología específica. Y hay otra manera muy, muy simple de tener un primer pasito con Design Thinking, que es diseñando un proceso de regalo. También, si buscan, ¿no? En la Universidad de Stanford es donde crearon este experimento o esta práctica. Si buscan Stanford, Design Thinking, cumpleaños, van a encontrar seguro una guía para poder practicar y poder experimentar estos 5 pasitos de los que nos hablaba Ujue muy al principio, ¿no? Juanma, Ujue, ¿algo distinto para recomendar? Pues a mí me gustaría siempre contaros cuál es mi truquito para afrontar cualquier tipología de cambio, por pequeño que sea. Y es que creo que, por lo menos por aquí, es muy habitual pensar en lo que no podemos hacer, nos sale como muy automático, ¿no? Cuando te presentan algo bonito y dices, jo, pero es que esto no lo puedo hacer, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y creo que hay un truco súper fácil para cambiar el punto de vista, que es pensar en lo que sí podemos hacer, de lo que nos han contado, qué es lo que a día de hoy sí podríamos llegar a hacer. No tanto en lo que no, sino en lo que sí, porque eso directamente nos va a dejar ya la pista de por dónde empezar. Creo que lo que has aportado, Ari, es súper valioso, es empezar a hacer algún tipo de experimento muy controlado, pequeñito, sobre un objeto cotidiano. Pero también os diría incluso que penséis dónde os puede encajar esta última parte que os contaba. Para mí es muy útil, por eso os lo traía hoy, que es cuando estamos haciendo algo para la gente, pero sin incorporar a la gente desde el inicio. Y si eso lo mezclamos con, bueno, pues dentro de todo este espectro, que es lo que yo podría empezar a hacer, seguramente os salga solo dónde podríais empezar a meterle mano a un proceso de design thinking o a cualquier tipo de cambio simplemente que os acerque un poquito más a ese otro humano, a esa otra persona que en el caso del tercer sector a todos os importa, en general yo creo que bastante más, estáis mucho más cerca, ¿no? del impacto real en las personas de lo que puede ser cualquier tipología de empresa privada, sobre todo empresa grande. Entonces, detectemos dónde estamos haciendo cosas para la gente, pero sin contar con ellos, y pensad siempre en lo que sí podéis hacer hoy o lo que podéis hacer mañana con poco esfuerzo. Un pequeño paso es mejor que ninguno. Yo no sabría por dónde empezar. Sí que es verdad que los materiales de la Universidad de Stanford, la escuela de Design Thinking allá se llama D-School y están muy bien y eso por lo menos te obligan a trabajar desde algo como muy chiquitito y experimentarlo. A mí las veces que he jugado con ese tipo de materiales, lo que me parece siempre súper interesante es un poco el tema que hemos estado comentando tanto Juanma como yo, ¿no? Que si tú intentas diseñar tu propio producto, te salen como, ¿no? Seguir los pasos te ayuda un montón, pero lo más interesante de ese tipo de dinámicas es que normalmente lo que tratas de hacer es diseñar el producto de la otra persona. Y de repente cuando haces la investigación con él, ¿no? Le preguntas cómo usa su billetera, cómo decide qué va a regalar a alguien por su cumpleaños, o tienen otro que es tu viaje al trabajo, ¿no? Tu desplazamiento hasta el trabajo, pues cómo lo haces y cómo mejorarlo. De repente descubres que tú y tu manera de hacer las cosas y de tener las cosas es muy diferente de cómo es la de los demás, aunque sean cosas tan obvias como es una billetera, ¿sí? Yo en una de las dinámicas que jugamos, de repente, pues algo que es muy obvio, mucha gente tiene en su billetera fotografías, pero yo no llevo nunca. Bueno, pues para la persona con la que yo tenía que diseñarle su billetera, pues es que era como en realidad el centro de su producto y era lo que más le interesaba. Entonces de repente te das cuenta que en algo que tú crees que controlas, ¿no? ¿Cómo será una billetera ideal? Bueno, pues es hombre o mujer, edad, y te parece que con eso es suficiente, pues hay un mundo entero. Entonces esa parte de conocer cómo son los demás
qué necesidades reales tienen y no un poco lo que hablaba de que a veces nos interesa más saber lo que piensan, otras veces cómo se comportan, otras veces ambas, pues cambia muchísimo luego la perspectiva de lo que vas a hacer. Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gente, les propongo lo siguiente. Estamos un poquito pasados de la hora. Hagamos un cierre formal aquí. Vamos a agradecerles muchísimo a todas los que nos han acompañado. Principalmente a Ujue y Juanma por compartirnos su conocimiento, experiencia, sus muy buenos ejemplos. A las 100 y pico de personas de todo el mundo que nos han acompañado, ha sido un gustazo contar con ustedes. Desde Cubadili estamos muy, muy agradecidos, muy orgullosos de poder seguir generando espacios para la reflexión, el aprendizaje, y confiamos en que no se queden ahí, en que podamos pasar a la práctica con este trabajo que estamos haciendo. Ahí dejo las redes sociales de Cubadili, de donde nos pueden encontrar. Agradecemos nuevamente a Agile Alliance, nuestro sponsor, nuestro socio en esta iniciativa. Y si les parece, los invitamos a los que quieran y puedan quedarse. Aquí, si esto fuera presencial, ya nos bajaríamos del escenario, que ojalá, seguramente no hubiéramos tenido escenario, ya lo cerramos y nos quedamos charlando un poquito en el pasillo con quienes quieran y puedan quedarse un poquito más. Así que si a los que les corra la agenda, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. El martes que viene estaremos trabajando en los primeros pasos del desarrollo, de pensar una idea. ¿Qué viene después del design thinking, ¿no? También con gente muy, muy buena y muy experimentada. Y bueno, y siguen los próximos martes este ciclo de webinars y los esperamos. Y eso, estamos por cerrado formalmente y nos quedamos charlando los que querramos y podamos. Si esto fuera eso, en un lugar físico, Juanma se iría corriendo ahora, agarraría su mochila y se iría. Así que muchas gracias, Juanma. Te liberamos, o cuando tengas que ir, te vas tranquilo. Y Para que me avisen me puedo quedar. Vale, genial. Vamos charlando un poquitito más, ¿sí? Vayan haciéndonos llegar, por favor, sus comentarios, sus saludos y especialmente qué se llevan concreto, qué sienten que van a poder poner en práctica, qué experimentos se proponen hacer en las próximas semanas con esto que han escuchado. Les recomendamos muy fuertemente que apliquen alguito de lo que vimos recién, para ponerlo en movimiento lo antes posible, salir al campo. Este no es un conocimiento que a nivel académico no hace una gran diferencia, solo haberlo incorporado y no mucho más. Conviene hacerlo jugar cada uno en su realidad. ¿Qué más recomendarían? ¿O qué otros retos sienten que tiene una persona, una organización que quiera conocer mejor a los usuarios, que quiera entender mejor a quienes quiere impactar con sus iniciativas? Por ahí nos preguntan cómo manipular. En principio, no va tanto por ese lado nuestra intención, ¿no? Es más entender. Bueno, o sí, Ujue, ¿qué responderías a eso? Hay toda una discusión ahí bastante grande, incluso a nivel académico, sobre pues eso, toda esta tendencia de la ciencia del comportamiento, hasta qué punto puede ser manipulativa o no. Sí que es verdad que puede serlo, ¿sí? Porque si al final conocemos como ciertos decisiones automáticas que tomamos, ¿no?, las personas, pues depende cómo las utilices, pues podría llegar a ser manipulación. Sí que es verdad que lo que se trata es de que todos aquellos trucos que utilices sean, desde luego, por el bien de la persona que debería salir beneficiada de ello, sí, no que haya un tercer interés, y luego que a poder ser sirva como educativo, ¿sí? Por ejemplo, hay trucos como donde no hay educación ninguna, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vamos a rellenar algo y hay un check marcado
que por defecto vamos a, no lo sé, a entregar una cantidad X a la empresa, primero no nos beneficiamos nosotros y luego, como está marcado, ese por defecto no nos enseña nada sobre nosotros mismos. Imaginar que es una donación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la declaración de la renta en España, tú puedes marcar a quién donas, si donas a organizaciones benéficas o a la iglesia. Creo que todavía sigue siendo así. Entonces, una vez que por defecto viene marcada una, creo, y tú estás donando a esa institución sin que tú seas demasiado consciente de ello, ¿no? Como cambio comportamental es muy potente porque es que casi no te das cuenta y tú estás donando, ¿sí? Pero por otro lado no tiene nada de educativo, tú no eres consciente de esa donación, por tanto tampoco va a cambiar tu actitud, ¿sí? Porque si fueras consciente, si fuera algo que tú decidieras, quiero que este dinero vaya aquí, no solo puede ser que modificara tu comportamiento, sino que también podría modificar tu actitud, haciéndote más consciente de lo que estás aportando, de que puedes aportar. Entonces, sí, como dice José Manuel, recibir más donaciones está bien, sí que hay que cuidar que eso, que no suene a engaño, ¿sí? Yo suelo contar la anécdota de que una vez vino no sé cómo se les llama, pero como una especie comercial de una ONG a mi casa y era un chico majísimo, entró en mi casa, me hice socia de su asociación, tal, y cuando se fue dije, ¿por qué tengo esta mala sensación? Y dije, ¡buah! Si es que me las han metido una tras otra. Me ha hecho el truco de un penique al día, que es decirte que con esta pequeña cantidad al día es suficiente. Me ha hecho el truco de la mayoría ya lo está haciendo, porque cuando ha entrado me ha dicho, tus vecinos ya están donando. Me había hecho una tras otra, tras otra, tras otra. Y había caído en todas. Y lo peor es que caí sabiéndolas. Mi sensación no era la más adecuada, ¿sí? No aprendí nada sobre mí misma y sobre mi capacidad de ayudar a los demás. Aprendí Sí. sobre los trucos manipulativos de otros. Probablemente eso, claro, consiguió su resultado de cortísimo plazo. Sí. Es muy probable que tu compromiso con esa organización no se sostenga, ¿no? Si sentís que fuiste manipulada. Sí. Eso es. Qué bueno el ejemplo que traes. Pues, por acá nos preguntan cómo hacer estos procesos teniendo en cuenta la virtualidad derivada de la pandemia. Saben que en la mayoría de los países de Latinoamérica todavía estamos en nuestras casas. Y también lo comentaban en los comentarios, ¿no? Que lástima que no podemos salir de casa. A ver, ese sitio al que fue Juanma y al que llevó a todas las personas es de mucha ayuda, ¿no? Para lo inmersivo y para el foco, esto que Juanma nos contaba, de si estamos en el lugar de trabajo hay muchas chances de que haya muchas interrupciones, no hace falta que les digamos todas las interrupciones que podemos tener en nuestras casas, ¿no? Y a las que trabajando en un grupo grande también estamos expuestos. Ahora, ¿quiere decir eso que no podemos hacer ningún tipo de trabajo de investigación o de acercamiento a nuestros usuarios en pandemia? Yo creo que no, que o sea, primero el trabajo colaborativo podemos hacerlo usando herramientas como las que ya venimos describiendo hace tiempo y que volvimos a compartir en un link recién. Mural, Miro son las primeras que me vienen a la cabeza, pero hay muchas más. Y luego el trabajo con usuarios será menos directo el acceso, pero no, tenemos múltiples formas de llegar a ello, ¿no? Entonces, que no nos sirva de excusa. Y que eso, si tenemos esa gran necesidad y vemos una oportunidad, hagámoslo con pandemia, sin pandemia. Sí. ¿Podemos explotarlos un poquito más? ¿Hay algo más que quieran contarnos, compartir? ¿O ya está empezando a anochecer por allí en Pamplona y en Madrid? ¿No? Podemos ir liberándolos. No sé, que alguna recomendación de lectura con la que se quieran, ¿no? Yo he visto una pregunta y me gustaría darle un poquito de voz, que es ¿qué hacemos con la gente que sistemáticamente se instala, bueno, con la gente que se instala en el no, en el esto no se puede hacer, en el esto no va a funcionar? Y yo aquí tengo dos miradas distintas. Una es, para mí, de primeras,
esa persona que tiene esa actitud más negativa, lo pienso en términos de utilidad. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona no esté haciendo nada personal contra nosotros, sino que es posible, porque ya me ha pasado alguna vez, que esté viendo algo que nosotros no estamos viendo. Con lo cual, estamos teniendo esa figura un poco criticona, que de hecho dentro del método Disney de 3 fases es una de las partes muy relevantes. Estamos viendo, o sea, tenemos la oportunidad de preguntarle a alguien qué se nos está escapando, porque es probable que algún pequeño detalle se nos haya pasado por alto y esa persona lo haya detectado. Entonces, antes de entrar en discusiones de esto se puede o no se puede, cuando te viene alguien de primeras, pues esto no se puede, o con ese no, es preguntarle, bueno, ¿qué estás viendo? ¿Por qué crees tú que no se puede? Con preguntas muy abiertas que nos permitan indagar un poco más en la visión de esa persona, no en el confrontamiento de opiniones. Y luego, por otro lado, si lo que tenemos es que también existen las personas que están sistemáticamente instaladas en el no. Y esto no se puede. ¿Por qué? Porque no. O a veces es porque yo no sé cómo hacerlo. Claro. O sea, confundimos esto no se puede hacer con yo no sé cómo hacerlo. Una vez que entramos en las razones, yo sí os diría que si es alguien que es sistemáticamente noísta, por llamarlo de alguna manera, que tratéis de no incluirlo mucho en estas cuestiones hasta que lo hayáis trabajado antes, porque lamentablemente son boicoteadores de iniciativas muy potentes. Entonces, no digo que les excluyáis, sino que previo lo trabajáis bien y les hagáis ver también cuál es la importancia que tiene para vosotros y para el trabajo de toda vuestra organización salir más allá del no. Siempre teniendo espacio a que de verdad se pueden expresar libremente y puedan explicar qué es lo que están viendo, pero el no porque no ayuda a nadie, ni a ellos mismos. Muy bueno, Juanma. ¿Qué dicen? ¿Estamos para cerrar? ¿Sí? Bien, yo entonces nuevamente agradecerles, decirles que en la preparación de este webinar y haciendo un repaso de experiencias que tenemos en Cubadili acompañando organizaciones en estos temas, nos dimos cuenta que no tenemos muy actualizados en nuestra web, en nuestro Medium, artículos donde cuenten estas experiencias. Nos comprometemos en los próximos días a actualizarlos. Las experiencias que tuvimos en el Camp, un seminario de diseño de campañas, utilizando sobre todo Design Thinking, y también algunas experiencias que estuvimos trabajando con diferentes organizaciones sociales, que volcaremos a lo largo de esta semana, para que ya puedan tener un poquito más de información. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos, las esperamos el martes que viene,